Molt bona tarda, molt benvingudes i benvinguts al Palau Macaya, aquest centre UNESCO en Ciències Socials i Humanitats de la Fundació La Caixa que té aquí a Barcelona. Molt content de començar aquest cicle d'aquests 4 divendres de febrer, al qual hi sou convidats, no només avui, sinó que si voleu repetir, hi haurà nous temes i també nous documentals o noves pel·lícules. Mireu, aquí al Palau Macaya, com alguns sabeu, el que ens dediquem a fer és a parlar sobre reptes socials. I a més, el Palau Macaya, a hores d'ara, forma part d'una àrea que som l'Observatori Social, que el que fem també és impulsar la recerca social, és a dir, també ens dediquem a buscar evidències sobre reptes. Però també hi ha una segona part que el que fem és fer transferència de coneixement o ser facilitadors, si voleu dir-ho així, o intermediadors. El format que avui fem, el format del Cinefòrum, té a veure amb això. És a dir, com a partir de, en aquest cas, d'una proposta utilitzant el llenguatge cinematogràfic o audiovisual, és a dir, podem parlar de diferents temes. Avui ens centrem, i durant tots aquests 4 divendres, en l'impacte, és a dir, les crisis, com el canvi climàtic genera crisis de refugiats climàtics, que és un concepte que a vegades no surt massa. Jo ara aprofito per donar, jo us el presento, però l'heu vist el seu nom al web, a la cara no, perquè no posem les cares nosaltres, però és el José Alonso. José Alonso és un mediador en temes socials, en temes d'inserció laboral, té una dilatada carrera en aquests temes, i amb ell li vam encarregar la proposta de trobar aquests 4 documentals i persones que ens vinguin a ajudar, que a partir de la seva experiència ens puguin aportar reflexions. I aquí també dono les gràcies a la Maria Civit. Tu els presentaràs després, entenc, i a l'Adam. L'Adam ha vingut, gràcies per venir des de Madrid, Adam. On són 2 persones, que jo penso que també forma part d'una de les aportacions que des de la Fundació La Caixa podem fer, que saben d'això, estan en el terreny. Per tant, és a dir, són testimonis directes del que està passant i, per tant, les seves reflexions, les seves idees ens ajudaran. Hi ha una segona intenció, i vaig acabant, ja no només sobre aquest cicle, sinó sobre el Cinefòrum, que té a veure amb el que nosaltres diem ajudar també a fomentar l'esperit crític. Probablement el cicle que avui encetem al llarg de tot aquest mes de febrer, i esperem que sigui així, us pugui fer veure algun punt de vista sobre això del canvi climàtic, que és un concepte molt global. Nosaltres avui l'aterrem en una part molt concreta, que és els refugiats climàtics, i com això veureu que no va ni de blancs ni de negres, que com passa sempre en els reptes socials es movem en els mons els grisos i que sempre hi ha variables que no havíem pensat o causes que generen altres conseqüències no desitjades. I crec que avui i els 3 divendres que venen d'això en parlarem. Res més, gràcies per venir aquí i passo la paraula al José que us explica el cicle. Endavant, José. Moltes gràcies, Pep. Bona tarda, gràcies per venir. Soc José Alonso i soc la persona encarregada d'organitzar aquest cicle. Primer agrair a Palau Macaya de Fundació La Caixa que obri aquest espai per parlar sobre un tema com aquest. Crec que és ja no només interessant, sinó necessari poder-ho fer. El canvi climàtic és una de les principals causes de desplaçaments massius en el món. Desenes de milions de persones han de fugir cada any de les seves llars per sequeres, inundacions, tempestes extremes. No obstant això, qui es veu obligat a migrar per aquestes raons s'enfronta a un perillós buit legal. El terme refugiat climàtic no existeix a la llei internacional. El tenir que marxar de la teva terra a causa de situacions climàtiques o ambientals no està reconegut. I aquesta falta de reconeixement deixa milions de persones sense protecció ni drets. Aquest cicle de Cinefòrum el que volem és donar veu i rostre a aquestes històries invisibilitzades, aquestes històries que moltes vegades no es coneixen, alhora que qüestionar-nos la frontera entre migració econòmica i refugi forçat, en uns moments com els actuals en els quals el tema de la migració és molt candent a la nostra societat. L'objectiu és generar un espai de reflexió crítica, però fer-ho a través de persones que o han viscut, o han patit, o treballen sobre el terreny.
no només sobre la magnitud d'aquest fenomen global, sinó sobre el sistema que avui no és capaç d'emparar aquestes persones. No estem trobant la forma de poder donar-los solució a un problema global, mundial i que afecta a milions de persones. Avui arrenquem el cicle amb una zona, amb un territori que és al cor d'aquesta situació, sí? De la crisi climàtica, però també de la crisi humanitària, que és el Sahel, a l'Àfrica, on la desertificació i l'escassetat d'aigua són motors de migracions forçades. Per parlar sobre aquest tema, m'agradaria que els dos ponents pugin a l'escenari per començar a parlar. Sí? Molt bé. Us presento a Adam Kanembo, que ens portarà el testimoni directe des de la seva experiència com a refugiat originari del Txad. I també a Maria Civit d'Educo, de l'organització de l'ONG Educo, que aporta la perspectiva de l'acció humanitària sobre el terreny. Amb ells debatrem la complexa interacció entre clima, conflicte i migració i la resposta que exigeix una crisi que desplaça a milions de persones. Us situo una mica en el format que farem avui. Ara farem un petit col·loqui, petit debat, 30-35 minuts, per després projectar la pel·lícula, el documental. Quan finalitzi la pel·lícula, tornarem a pujar aquí i obrirem un espai perquè pugueu preguntar, pugueu aprofitar les dues persones que teniu aquí i tots els dubtes, tots els temes que us sorgeixin, tant durant el col·loqui com la pel·lícula, ho podem fer. Doncs, si us sembla, gràcies, Pep, y comencem. Nos pasamos al castellano. Adam acaba de llegar de Madrid y en catalán le va a resultar un poco difícil seguir la conversación, por lo tanto. ¿Sí? Adam, María, si os parece, comenzamos. No vamos a hacer una entrevista al uso. Ellos ya lo saben, la idea es que dialoguemos y que vayan surgiendo los temas. Yo introduciré algunos temas para que podamos hablar sobre ellos, ¿sí? Y uno primero es sobre el contexto. Intentemos conocer un poco más el Sahel, ¿no? Que no sé si todo el mundo que hay aquí lo conoce y conoce el contexto de la zona, pero la idea es, también sobre todo a través de Adam, que es originario de la zona, que nos pueda hablar sobre él. La decisión de migrar no es una decisión fácil, sobre todo porque son viajes y experiencias muy peligrosas, ¿sí? Y no surge de forma casual, no surge porque sí. ¿En qué momento la lucha por el agua y la tierra fértil en una zona como el Sahel se convierte en el motor para realizar una huida de un lugar en el cual uno no puede vivir? Adam, María. Vale, pues en realidad, como tú dices, ¿no? Para entender lo que ocurre hoy en el Sahel, es importante empezar por el territorio y por las reglas que lo organizan, ¿no? El Sahel es una amplia franja que atraviesa muchos países y que funciona como una zona de transición climática, ¿no? No es un desierto, pero tampoco es una región con agua abundante. Las lluvias son escasas, a veces son muy concentradas en el tiempo. Esto significa que la vida ahí siempre ha dependido de equilibrios muy precisos entre agua, tierra, movilidad. Y durante generaciones las comunidades que habitan el Sahel han sido nómadas o seminómadas y han desarrollado formas de organización adaptadas a esa realidad, ¿no? La movilidad, la transhumancia, el uso compartido de los recursos, son estrategias colectivas para gestionar un territorio exigente, ¿no? Y unos sistemas que funcionan porque están pensados en la escala del territorio y no de las fronteras, ¿no? Entonces, el cambio climático lo que hace es que ha acelerado las temperaturas, la desertificación, las lluvias, reducen todos los márgenes de adaptación, ¿no? Y entonces las comunidades no es que pierdan su conocimiento, es que se ven desbordadas por esta nueva situación, ¿no? Y luego está pues todas las fronteras políticas, ¿no? Que ponen más rigidez, ¿no? Todas las fronteras que se han trazado en la época colonial, ¿no? Ya fragmentaron todas estas rutas de movilidad y estos sistemas de funcionar, ¿no? Y entonces estas dos fuerzas, el cambio climático, las fronteras rígidas, pues pone la situación de la población en un entorno especialmente complejo, ¿no?
y entonces esto dificulta las posibilidades de la población de adaptarse y de continuar a funcionar. Porque Adam, sitúanos un poco en el Sahel y en tu Sí. país, el Chad. Sí, bueno, mi familia eran también nómadas. Antes estábamos en un pueblo bastante grande y claro, lo que hacían mis abuelos, cada año viajaban, ¿no? Y van al campo durante todo el año y luego cuando termina el año y vuelven otra vez a las ciudades grandes. Y claro, en esta época que tenían bastante animales y eso. Y entonces un día llegaron y dijeron que, a ver, cada año si vamos y venir, perdemos tiempo y mejor quedamos en el campo y construimos una casa para poder vivir allí, ¿no? Y claro, cuando llegaron, el pozo también está como a 5 kilómetros del campo, que era un poco lejos también. Y lo que hicieron es coger la caña de mija, construir 2 o 3 casas para poder vivir y construir una vida. Y entonces llegó un momento, y claro, ahí para construir una casa de adobe o lo que sea, necesitas tener algo de dinero y necesitas también albañiles y estas cosas para que te puedan construir y esto. Y claro, en esta época, como no tenían mucho dinero, lo que hicieron es fueron vendiendo las vacas, cabras, etcétera, y pudieron construir 2, 3 casas de adobe para poder vivir de ellas. Y claro, en esta época que decía yo que llueve bastante y está muy bien, pero llegó un momento que cada año llueve mucho menos. Y ahora llueve muchísimo menos que antes y lo que hacen los jóvenes que están allí, salen del pueblo para ir a otro lugar a buscar una vida mejor, ¿no? A una ciudad más grande o salir del país y etcétera. Okay. Hablamos de la situación climática, ¿no? Llueve menos, entiendo un país, una zona que se vive mucho de agricultura y ganadería, sí. ¿No, Adam? Pero también una zona con una fuerte conflictividad, ¿no? Con mucho conflicto armado, con mucho problema fronterizo, ¿no, María? También, sí. Que esto también, o sea, no es es difícil separar, ¿no? Creo las dos situaciones. Sí, en realidad el Sahel, o sea, la decisión, el Sahel está sometido a un estrés ambiental, pero está combinado con una crisis profunda de inseguridad, ¿no? La competencia por los recursos cada vez más escasos, ¿no? Genera tensiones locales, hay conflictos entre comunidades, en muchos lugares hay violencia armada, grupos armados, ¿no? De esto se suma también la fragilidad de los gobiernos, de los sistemas, ¿no? de la falta efectiva de protección para la población. Entonces, está el cambio climático, que agrava y contribuye, de hecho, al conflicto. Entonces, son países, son regiones donde hay muchos riesgos y muchas problemáticas que se juntan entre sí, ¿no? Problemas socioeconómicos, problemas de cambio climático, situación de conflicto, de tensiones intercomunitarias, y las personas que están ahí pues no pueden separar, ¿no? El clima del conflicto, la decisión de emigrar, ¿no? A veces es una situación de huida forzosa y no es espontánea, es una acumulación de muchos riesgos, ¿no? Y eso lo vemos en Educo, ¿no? Que son personas que en realidad han tratado cualquier estrategia para poder enfrentar a todos estos desafíos, pero cuando ya no hay solución, pues se ven forzados a tener que desplazarse. Sí, bueno, en mi caso también, cuando yo antes de salir y hubo una guerra de Boko Haram, que eso es unos terroristas que están financiados por unos altos y empezaron a bombardear el pueblo, ¿no? En los pueblos de alrededor y estos. Y claro, por este motivo, yo salí de mi país con un primo mío
Y claro, salir, pero yo cuando salí no sabía por dónde ir, ¿no? Y tampoco tenía idea de que cómo se llega a España, etcétera. Y salí y decidí ir a Libia, en mi caso. Quería ir a Libia con mi primo y claro, cuando llegamos a la frontera de Libia es bastante complicado y donde hemos pagado unos transportes para que nos puedan hacer pasar la frontera y se quedaron con nuestro dinero y no nos han hecho poder pasar, ¿no? Y luego tuvimos que volver otra vez por Níger y cruzar todo el desierto de Níger, pasar por Algeria y luego desde Algeria pasar a Marruecos y luego de Marruecos a venir aquí. Es interesante porque al final la zona también no simplemente es un lugar desde el cual las personas migran, sino que también es un paso migratorio, ¿no? Sí. De otros países de África, y es una zona en la cual está pasando gente en procesos migratorios que a veces en nuestro imaginario son procesos migratorios que siempre buscan Europa, pero que no es así, ¿no? No, no es así. A ver, hay gente que salen de allí, pero claro, no todos quieren venir a Europa, ¿no? Hay algunos que quieren salir a ir a una ciudad más grande. Por ejemplo, hay gente que quieren venir a Libia a trabajar o a Marruecos o a Algeria, ¿no? Y depende, claro, esta gente, por ejemplo, la gente que salen de Sudán, si vienen a pasar por Níger, tienen que tener algo de dinero ahorrado para poder llegar a su destino, ¿no? A Libia o a Algeria o donde sea, ¿no? Y claro, su objetivo no es quedarse en Chad. Y en mi caso, mi objetivo no era quedarme en Níger, sino llegar a Algeria. Y claro, cuando llegué a Algeria, y desde ahí investigué cómo la gente pasa de Marruecos a España. Y lo estuve investigando durante un año y intenté saltar la valla de Algeria como 3, 4 veces y no ha sido fácil. Y cuando conseguí, y claro, lo que me espera ahí adelante es otra cosa, ¿no? Otra valla todavía más grande. Y claro, allí pasé como, en Marruecos pasé como 2, 3 años también. Y al final intenté como 7, 8 veces y luego pude cruzar la valla. María, en Educo estáis en varios países, en algunos de la zona. Recuérdame en los países que estáis en la zona de Sahel. Sí, estamos en Mali, en Burkina Faso y en Níger. En los cuales trabajáis con vuestros proyectos, sobre todo Sí. educativos, en una zona con muchas dificultades y con muy pocos medios, con unos gobiernos muy inestables y con poco control. ¿Cómo afecta ese paso migratorio, que además sea no nada más el problema del país o las situaciones que puede haber el país en los proyectos que se intentan llevar a cabo, sino que además sea un territorio de paso, con lo que eso implica? ¿Cómo afecta en las acciones que se pueden hacer? Nosotros lo que vemos, porque quiero también aclarar que cuando hablamos del Sahel como corredor migratorio, es importante aclarar también que la mayoría de los desplazamientos ahí no son hacia afuera de la región, sino son dentro de los propios países o dentro del Sahel. Porque las personas, lo que vemos y lo que constatamos nosotros, los equipos con los que trabajamos, las personas de Educo que trabajan en Níger, en Burkina, en Mali, lo ven, es que las personas que tienen que desplazarse, que tienen que moverse y migrar, primero se desplazan en distancias cortas o medias de las zonas rurales a ciudades, a regiones vecinas o dentro del mismo país y cruzan fronteras, pero dentro de la misma región, apoyándose de vínculos familiares, de culturales, económicos. En realidad, irse a distancias más largas y más lejos, totalmente inconocidas, es realmente la última opción, ¿no? Y eso es lo que vemos. Y lo que vemos desde Educo, entonces, es que este contexto afecta mucho a la infancia, niños y niñas. Cuando se desplazan, como tanto los que se desplazan como los que viven en las comunidades de acogida, que ya de por sí son muy frágiles, ¿no? Entonces, ahí
en estos momentos son entornos muy precarios, las escuelas están saturadas, hay interrupciones constantes de las escuelas y hay una normalización de la inseguridad, ¿no? Entonces, ahí Educo, por ejemplo, trabajamos pues, para aumentar la capacidad de las escuelas a acoger esta infancia que está en movilidad, en tránsito, que llega en zonas de acogida, para apoyar un poco las capacidades de acogida de estos niños y niñas en la escuela. También damos apoyo psicosocial y creamos con sistemas de protección que puedan dar medios de vida a todas las familias que están en tránsito, ¿no? Para que puedan un poco salir del paso y superar todas las dificultades que implica la movilidad. Sí, hablabas de las personas en tránsito, ¿no? ¿Produce tensiones locales estas personas en tránsito en la zona? Adam, también por tu experiencia, porque al final te imaginas personas que están en estos procesos huyendo de situaciones de... Sí, y definitivamente es uno de los trabajos que también hacemos, porque es verdad que puede generar tensiones, pero no es por un rechazo a estas personas, es porque las comunidades de acogida ya están también luchando por sobrevivir y por tirar adelante, ¿no? Entonces, servicios básicos como escuelas, por ejemplo, pueden verse saturados, ¿no? O de atención sanitaria y demás. Entonces, lo importante es hacer todo un trabajo de cohesión social, ¿no? Y es uno de los componentes también que trabajamos, de tratar de que la población de acogida pueda también recibir apoyo y al mismo tiempo pues, crear un sentimiento, crear actividades que reagrupen la población que acaba de llegar desplazada con la población de acogida y se cree todo de mecanismos de trabajo de cohesión social para precisamente es la manera de poder aliviar tensiones y evitar conflictos. Porque tú en tu caso, Adam, en todo ese tránsito migratorio, ¿encontraste estas tensiones, este rechazo por pasar por los diferentes países en tu proceso migratorio? Lo que te hacen es que depende también, hay gente también que manipulan a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si llegas, hay gente que tienen una casa, por ejemplo, buscan los inmigrantes, es que saben, la gente viene de fuera, se la van preguntando y se preguntan dónde vas, dónde quieres ir, Algeria o Marruecos. En mi caso en Nigeria, que me preguntaron dónde quería ir y le dije a Algeria, ¿no? Y claro, esa gente lo que te hacen es, te hacen venir a su casa, cogen el dinero que tienes, el de transporte, por ejemplo, te cogen lo que tienes y luego juntan varias personas, como 100 o 50 personas, y te sacan en un coche, ¿no? Tienen un coche y te sacan por la noche y lo que hacen es, te tiran por el desierto, vas con ellos hasta la mitad del desierto o donde sea, te dejan y te dicen, es que nos hemos quedado sin gasolina, volvemos atrás, echamos gasolina y luego volvemos. Y claro, ahí os quedáis en el desierto. Y claro, ahí dónde vas a ir, no sabes ni por dónde tirar. Pero entiendo que esto que explicas no es tanto hablar sobre la población que te encuentras, sino sobre bandas, mafias organizadas que viven de esto, ¿no? Pero a nivel población general, es entender también la zona, antes hablábamos, ¿no?, sobre las fronteras en la zona, fronteras que provienen de la época colonial, no son fronteras naturales en aquella zona y más siendo pueblos nómadas. ¿Se vive también la solidaridad en ese proceso, en ese trayecto, las diferentes zonas que atraviesas? No sé bien. Depende si eres del país o no, y depende también si eres del país del lado o no también. Y claro, y allí, en mi caso, cuando estamos en la frontera, lo que nos hacen es que no podemos salir a buscar una vida, por ejemplo, de trabajar o de buscar un trabajo o lo que sea, ¿no? No te dejan a salir. Si sales, por ejemplo, te hacen trabajar como 2 o 3 días y te pagan un día de sueldo de un día y estas cosas.
Hablabas de esto y estaba pensando, Europa, algunos países europeos están planteando políticas en las cuales lo que plantean es externalicemos fronteras, ¿no? Que la frontera no esté en el país europeo, sino llevemos esa frontera a Libia, llevemos esa frontera a Argelia, llevemos esta frontera a otros países. ¿Cómo se aborda esa situación? ¿Qué acaba provocando en los territorios esa externalización de fronteras que posiblemente acabe provocando situaciones como las que explicaba Adam, ¿no? de estas bandas, personas que se aprovechan y que realizan estas acciones? Bueno, yo creo que cuando miramos esto, ¿no? Aparece una pregunta clave, ¿no? Que es, ¿estamos protegiendo a las personas en esta situación de movilidad forzada o estamos intentando contener la movilidad, ¿no? Desde Europa, por ejemplo? Porque desde lo que vemos, ¿no? Es que desde Europa y la comunidad internacional, frente a todos estos desplazamientos del Sahel, como dices, se ha centrado en esta externalización de fronteras, en financiar el control migratorio, la seguridad en los países terceros, con un objetivo de frenar la población, los movimientos de población que llegan a Europa, ¿no? Pero lo que vemos es que desde organizaciones como Educo, que tenemos presencia de equipos allí, es que en realidad no se abordan las causas profundas de la movilidad forzada, ¿no? Porque ni del cambio climático, ni de la inseguridad, ni de la falta de alternativas reales para estas personas, ¿no? La movilidad en estos casos no desaparece, simplemente es que desde aquí nos queda como más invisible, pero en cambio está más peligrosa, ¿no? Se está criminalizando muchas veces a las personas en tránsito o también en ocasiones hasta algunas organizaciones que pudieran quererlas ayudar. Y desde Educo lo que vemos es que lo más importante es trabajar en esos territorios, ¿no? Para dar alternativas y abordar las causas profundas de qué es lo que genera a estas personas a migrar, ¿no? Pues abordar los riesgos que enfrentan y adaptarse al cambio climático, abordar todas las causas socioeconómicas que afectan a estas familias, a estos niños y niñas a tener que desplazarse, a resolver las causas profundas de los conflictos y de las tensiones para que realmente después esos países puedan ofrecer un entorno para que estas personas puedan seguir viviendo ahí. Yo no sé si frenar o a la vez matar a los inmigrantes, ¿no? Pero claro, las vallas que ponen en las fronteras, por ejemplo, en la frontera de Ceuta y Melilla, que son en la de Ceuta, que son 2 vallas de 7 metros, que tienen cuchilla y alambres, que no puedes ni subir. Si subes, te corta, o si te caes desde arriba, a lo mejor te caes en un agujero, ¿no? Porque tienen agujero también, zanja me refiero, que está alrededor de la valla. Y claro, si te caes de arriba, a lo mejor te mueres, ¿no? Y también tienen guardias civiles y esto alrededor de la playa, que no puedan la gente cruzar con embargo o lo que sea, ¿no? Que no te dejan. Por ejemplo, en mi caso yo intenté cruzar, la tercera vez crucé y me quedé en la mitad de la segunda valla y me cogió un guardia civil y me echó fuera, ¿no? Me echó a Marruecos. Y claro, ahí si te dan a la policía o a Guardia Civil de Marruecos, lo que te hace es te da una buena paliza y luego te va a llevar bastante lejos de la frontera, ¿no? Ante esta situación que dibujamos, si volvemos al inicio, a esta crisis climática que vive la zona del Sahel, ¿no? De desertificación básicamente y de falta de agua, y a esta situación de conflicto creada históricamente por las diferentes fronteras, ¿queda margen para la solución? Es decir, hay alternativas, se ven alternativas, porque yo la sensación que me queda, y sobre todo oyendo el testimonio de Adam, es que no me parece que sea fácil tomar una decisión como la de emigrar. Es decir, desde luego no es
no es un plato nada agradable y posiblemente mucha gente querría continuar viviendo en su tierra y con su gente. Entonces, ¿tenemos margen? ¿Qué alternativas hay? Hombre, yo creo que al menos para Educo, una organización que estamos ahí, creo que sí que consideramos que hay alternativas, obviamente. Las alternativas, o sea, están en trabajar, ¿no? Lo que estaba comentando antes, ¿no? En tomar en consideración todas las problemáticas que existen ahí, escucharlas a las personas, sus necesidades, el contexto y el entorno en el que viven, y promover soluciones que se adapten al cambio climático, promover soluciones que puedan adaptarse a estas personas que necesitan moverse en el territorio y ofrecerles garantía de derechos, protección sobre todo, que es básico para estas personas en situación de movilidad, y trabajar en todo el tema de cohesión social, ¿no? Como decía antes. Y esto no se hace de un día para el otro, esto necesita soluciones a largo plazo, compromiso y involucración de toda la población, ¿no? Que la gente sea consciente. Ahora mismo pues estamos en una situación que es verdad que está muy crítica. El gobierno de Estados Unidos ha dejado de financiar toda la ayuda al desarrollo y eso hace, y era el principal donante, y eso hace que el resto de la comunidad internacional debamos pues aunar fuerzas y promover más recursos para poder contribuir al desarrollo y la implementación de todas estas estrategias. Pero bueno, debería haber. ¿Qué crees, Adam? Es que es un poco complicado, ¿no? A ver, vivir en un pueblo donde no hay ni agua ni para comer es bastante duro, ¿no? Y por ese motivo la gente, los jóvenes del pueblo no pueden quedar, ¿no? Para quedar necesitas algo para poder sobrevivir, ¿no? Y por ese motivo la gente sale del pueblo para ir a una ciudad un poquito grande y buscarse la vida y mantener su familia. Muy bien. Si os parece, damos paso a la película. Perfecto. Sí. La idea és que ara puguem veure una pel·lícula que complementi una mica el que acabem de parlar. La pel·lícula que veureu avui es diu, perdoneu el meu francès, si algú sap francès, Marcher sur l'eau, Marcher sur l'eau. Marcher sur, lo dice mucho mejor. Caminar sobre l'aigua, molt més fàcil. De la directora Aïssa Maiga. És un retrat sobre una comunitat de Níger, un dels altres països del Sahel. Veureu una mirada pausada, tranquil·la, respectuosa. Veureu molt com es viu en un poblat, en una zona del Níger, i ens mostra com aquest poblat ha de fer una lluita quotidiana per l'aigua, en el fons per la supervivència, i les decisions vitals que s'han de prendre per aquest treball. Us convido a que la veieu. Ara tornarem després, tanto Adam como María como yo, y haremos la parte del coloquio. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Espero que hayáis podido disfrutar del documental. Ahora, como os decíamos, podemos abrir un pequeño turno de preguntas de unos 25 minutos aproximadamente. Intentaremos acabar a las 7:30 en punto. Pero sí que me gustaría que antes de abrir ese turno de preguntas, para un poco ligar la proyección que hemos hecho del documental con las preguntas que haréis, simplemente lanzaros una pequeña pregunta, una intervención muy breve sobre qué destacaríais sobre el documental que hemos visto, qué os ha llegado más sobre este documental. Bueno, no sé si me oye bien. Y el documental, bueno, a mí me ha gustado mucho cuando lo vi. Es que está muy parecido las imágenes que salen con la de mi tierra, bastante, y menos las casitas, todo lo demás muy parecido.
Y nada, bueno, el pozo lo tenemos un poquito más cerca de que lo que tienen ellos, pero sí, bastante parecido. Bueno, yo creo que lo que impacta es que uno ve muy claro, ¿no? Y explica muy bien cómo la movilidad empieza, ¿no? Porque las personas tienen que emigrar y la capacidad de la comunidad de organizarse para buscar soluciones a las situaciones que enfrentan, ¿no? Como es la escasez del agua, el no poder alimentar el ganado y demás. Y a mí, bueno, claro, yo trabajo en esta ONG que se llama Educo, que es de derechos de infancia, y entonces el personaje de Ulay, ¿no? Esta niña adolescente de 14 años es casi el que más me ha marcado, ¿no? Porque vemos cómo impacta esta situación a su día a día, ¿no? Cómo sus sueños y asume unas responsabilidades que casi no son propias, ¿no? De su edad, de cuidados, de todo ese grupo de niños que son sus hermanos o sus primos, ¿no? De la comunidad y cómo tiene que ir a buscar el agua, darles de comer y cómo determina también su capacidad de poder ir o no a la escuela, ¿no? Y luego lo que sí es el final, ¿no? El final que no construyen el pozo y eso determina, ¿no? Claramente cómo va a determinar que la población, pues que su padre no tenga que ir a pastorear el ganado lejos, que Ulay pueda seguir yendo a la escuela porque no tiene que caminar kilómetros y luego está la escuela, ¿no? Como espacio para que los niños y niñas puedan seguir aprendiendo, jugando, disfrutando de sus derechos, de su condición de niños y niñas. Y cómo ves cómo la posibilidad, ¿no? Solo tener un pozo y una escuela es tan determinante para una comunidad como la que hemos visto en el documental. Perfecto, pues os abrimos la posibilidad de que podáis preguntarles. Como siempre, os pido un poco de brevedad, ¿sí? que sean preguntas no muy extensas para dar el margen al máximo de gente posible. Sí, levantabas la mano. Hola. En castellano para que me entiendas Mejor. bien, ¿vale? Gracias. A ver, es que no sé, me ha encantado el documental y tal, pero al principio lo que habéis explicado tú y la compañera, que no recuerdo tu nombre, veo como dos historias como muy alejadas. O sea, para mí tú eres un periplo, o sea, explicabas el periplo que has tenido que hacer para salir de tu país y llegar aquí, que al final no sé cómo ha acabado la historia, me gustaría saber cómo has llegado hasta aquí y has podido hacer lo que estás haciendo. Lo tuyo me parecía como más teórico, que ya se ve aquí que en algún momento pues la historia teórica pues igual sí que llega a ser práctica, pero bueno, perdona, pero pienso que son casos como muy aislados, ¿no? Los que triunfan de esta manera. Entonces yo pienso que una cosa es la movilidad dentro del espacio para conseguir agua, lo que sea, y lo que tú has hecho, que es una movilidad para salir de tu país y llegar a Europa, de alguna manera. Entonces me gustaría un poquito que me lo explicaras. Perfecto. Gracias. Nada, en mi... Nah, en mi caso es que claro que no tuvimos suerte de que vayan un ONG o algo que nos ayude, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo. Y es un poco complicado y claro, con la guerra y estos motivos también, ¿no? Que uno piensa y dices, voy a salir de aquí a buscar una vida mejor, ¿no? Donde sea. Y entonces lo único que a mí me ha hecho mover de allí fue la guerra de Boko Haram. Y hay otros también que salen por otro motivo también, ¿no? En mi caso me ha hecho mover la guerra y para buscar a ir a una ciudad más segura y buscar una vida mejor y ayudar a mi familia, ¿no? Y claro, yo cuando vine aquí, en mi primer trabajo, cuando me pagaron el sueldo, lo único que he hecho es
a hacer un pozo, ¿no?, en mi pueblo directamente. Es mi primer sueldo. Entonces, por este motivo, también la gente que están ahí, que se sientan felices contigo, saben que tienen un hijo ahí que le están ayudando bastante, ¿no?, aunque sea el único. O sea, enviar dinero para construir un pozo. Sí. Sí, están en peligro. Pero claro, es que la guerra también, lo único que intentan hacer es ir y poner una bomba o atacar a la gente que van en moto o en coche, ¿no?, que los derritan y le matan y estas cosas. Sí que mueren gente también en el pueblo, que sí, bastante. Y también que intervienen los soldados chadianos también para enfrentar con ellos, ¿no?, para salvarles la vida a los que están en el pueblo. Como decíamos al inicio, una zona como el Sahel es multifactorial la situación. Y por un lado hay el impacto climático y por el otro lado hay una situación de conflicto armado Sí. Y luego te decía esta parte teórica que yo creo que es muy práctica porque trabajan en terreno, entonces no sé si querías comentar algo, Sí, María. bueno, era un poco el tema de saber de poder situarnos en qué contexto nos encontramos, ¿no? Que es como dice Adam, que es unos territorios que están bajo presión de la inseguridad, de la escasez, de los límites de las poblaciones a nivel socioeconómico, de la parte del conflicto del cambio climático, y de lo que hacen pues las ONGs es que determinan, hablan con las poblaciones que están ahí, entienden cuáles son sus necesidades. Aquí lo hemos visto muy claro, ya había una escuela que funcionaba, hay lugares donde no funcionan, había una necesidad de un pozo y se ha hecho un pozo, por ejemplo, y eso es un claro ejemplo, y puede ser en otros lugares, puede ser un centro de salud, puede ser a lo mejor opciones de apoyo de formación profesional, puede ser una escuela, puedan ser otras muchas cosas, ¿no? Entonces es un poco las organizaciones que estamos allí presentes, pues la idea es hacer proyectos, lo que estamos haciendo es proyectos para acompañar las poblaciones que están ahí. Y a mí me gustaría añadir algo que si crees que me equivoco me corriges, Adam, pero creo que lo que ha explicado también es muy interesante, que es que la mayoría de procesos migratorios no son proyectos migratorios individuales, son proyectos migratorios familiares y comunitarios. Es decir, no es migran, se monta la vida aquí y hasta aquí hemos llegado, sino creo que en la mayoría de los casos es situaciones como esta, ¿no? Sí. Parte del dinero que sacan aquí va a ayudar a las personas que se han quedado en el terreno, en el país, ¿no? Sí, y también yo creo que a nadie le gustaría salir de su país, ¿no?, así como tal. Todos queremos salir de nuestro país con un pasaporte o un billete de avión que podamos viajar a cualquier parte del mundo, ¿no?, como cualquier persona. Pero claro, en este caso, como no nos permite nuestro pasaporte, entre comillas, digamos, viajar a donde tú quieras, entonces lo único que podemos hacer es salir a pie o lo que sea para buscar una vida mejor, ¿no? Por ejemplo, en vuestro caso, si tienes un pasaporte europeo, a lo mejor puedes viajar a cualquier parte entre comillas, cualquier parte del mundo, ¿no?, con tu billete de avión y pasaporte, sin ningún problema. Pero claro, en mi país, si tienes un pasaporte, a lo mejor no vale lo mismo que el tuyo. Entonces ese es el problema también. Sí. Me ha costado, pero sí. Gracias. Vive en Madrid, trabaja, estudia. Sí. No, adapta. Sí. Sí, lo hay. Es que no es fácil tampoco. Creo, si no te importa que lo comente, creo que es importante saber que él está estado con estatus de refugiado. Sí. No vamos a entrar ahora en explicar qué es, pero es conseguir asilo en tu caso, por una situación de conflicto bélico. Sí. Si os parece, alguien más que... Sí. Vale.
mejor se pueden recoger unas cuantas. Sí. Hola. Si os parece, María me lo comenta y me parece adecuado. Recogemos 2 o 3 preguntas y luego, ¿sí? ¿Os parece bien? Hola, sí. Hola, muchas gracias. La película extraordinaria, el documental debería pasarse por todas las escuelas, centros cívicos y bueno. Ahora, yo tengo un par de preguntas. Que antes tú, Adam, comentaste que la guerra, que es la guerra de Chad, tengo entendido, ¿no? Sí, Sí. de una zona, sí. Vale, y que está financiada por, no te he entendido bien qué es lo que comentaste. También comentaste una valla en Argelia, que si pudieras explicar un poquitito esto. Y respecto al documental, se ve que las mujeres recogen el agua. ¿Todos los hombres son pastores o tienen distintos oficios? Porque los hombres no se los ve, prácticamente no se los ve, salvo en el momento de la reunión política, digamos, ¿no? Gracias. Perfecto. Y bueno, Recogemos un par más, Adam. Sí. Sí, yo una pregunta corta para María, quizás. Hasta un momento del documental, el profesor explica hay un cambio climático por la contaminación de los países ricos. ¿Hasta qué punto la población es consciente de esto, la población de allá? ¿Y hasta qué punto estos países están recibiendo compensaciones a partir de los acuerdos climáticos? ¿Realmente hay compensaciones de los países ricos a estos países? Gracias. Yo lo que quería preguntarte es ¿qué función tiene el gobierno del país? ¿Existe alguna distribución de los presupuestos que puedan tener, ingresos que puedan recibir o riqueza nacional en cuanto a las zonas rurales? ¿O va todo simplemente a la parte de las ciudades? Porque por lo que aquí se ha visto, el pozo se realizó gracias a la intervención de una ONG y con apoyo del gobierno, cuando entiendo yo que el gobierno aquí debería de estar contemplando la población al igual, tanto en la zona rural como en las otras zonas que no lo sean. Gracias. Si os parece, contestamos a estas. En tu caso, Adam preguntaba por esta valla de Argelia que en un momento dado tuviste que pasar y luego también preguntaba sobre esta situación del conflicto con Boko Haram en Chad. la valla de Algeria, bueno, no es fácil, pero tampoco es tan complicado como la valla entre Marruecos y España, ¿no? Y la valla de Algeria es una sola valla. Es una sola valla y tampoco es fácil de saltar, pero claro, si venís en grupo, por la noche, por ejemplo, nosotros para saltar la valla venimos por la noche, ¿no? Como a las 3 de la madrugada o a las 4. Entonces, si intentas saltar, si puedes saltar, bien, si no, a lo mejor te paran la Guardia Civil y esto y te hacen devolver otra vez de nuevo, ¿no? ¿Qué separa esta valla? ¿Qué zonas, qué países separa la valla de Argelia? La valla de Argelia está separando Algeria y Marruecos. O sea que entre Algeria y Marruecos tienen una valla. Es al igual que entre España y Marruecos, ¿no? O sea, para pasar de Argelia a Marruecos. Y luego, pues explica un poco más este conflicto de Boko Haram en el Chad. Y me preguntaba Bueno, te preguntaba antes, has dicho que había un conflicto armado con Boko Haram financiado por... sí, están financiados por Son temas pero eso complejos, ya es entiendo tema que... muy complicado, no me quiero meter en política, pero bueno, están financiados, esto está claro. Y lo que ellos hacen es que venir y matar a los niños o a lo que sea, ellos vienen por motivo de matar a la gente, ¿no? Y me dijiste también por el papel de lo que hacen los hombres y que hacen las niñas y las mujeres. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo y mi hermana, yo tengo un papel y mi hermana tiene otro, ¿no? Yo a veces voy a buscar agua en el pozo y mi hermana a veces se pone a cocinar, ¿no? Y mi madre la cuidamos nosotros. Y mi padre, por ejemplo, se va, bueno, que vive en capital prácticamente, se puede decirlo así, para mandarnos dinero o para mantenernos
él desde el capital, ¿no? Si no fuera él, claro, no tendríamos ni dinero ni nada. Entonces es el papel que hacemos. Y las vacas y esto lo cuidaba yo durante todo el año y eso. Boko Haram, para quien no lo conozca, es un grupo yihadista, si me equivoco en el término me corriges, un grupo yihadista no territorial, sino que está, o sea, no de un país concreto, sino que está en la zona y que actúa sobre todo eso, sobre mujeres y niñas, sí, provocando situaciones de mucho terror. María, a ti te preguntaba sobre estos acuerdos climáticos y estos países ricos que explicaba el profesor. Sí, y las funciones de los gobiernos, ¿no? También que asumen los gobiernos. Bueno, voy a tratar de responder de manera conjunta. En realidad, bueno, hemos visto que la situación de estos países, evidentemente los gobiernos que están ahí y no disponen de los mismos recursos que tenemos en Europa, ¿no? Entonces, en realidad, normalmente se hacen llamados a otros actores de la cooperación para que puedan pues, trabajar de forma conjunta y acompañar, ¿no? Allí donde ellos no pueden llegar. Entonces, en realidad nosotras, por ejemplo, trabajamos junto con el Ministerio de Educación o servicios de protección, etcétera, para poder para poder... en catalán, si no te sale en castellano. Bueno, las necesidades, ¿no? y complementar allí donde el gobierno, el Ministerio de Educación, por ejemplo, si es en el caso de escuelas o servicios de protección, etcétera, o por programas de alimentación escolar en las escuelas, etcétera, ¿no? Y es así, o sea, y después ya, independientemente de si hay un gobierno que ha sido resultado de un golpe de Estado o no, pero independientemente de esto, pues bueno, son países con menos recursos que obviamente se ven confrontados pues, a tener que pedir asistencia a otros, ¿no? Y el tema del clima y de los acuerdos, pues obviamente es una responsabilidad compartida, que todos los países pues, se han adherido o no a esto y es necesario un compromiso global de todos los países para asegurar una adaptación y una mitigación de todo este tema. Creo que, si no me equivoco, los gobiernos en la zona son muy débiles y con muy poca presencia, sí, con muy poca capacidad de actuación. Y luego, por otro lado, los acuerdos climáticos a los cuales se han llegado a nivel mundial, pues un poquito se están desmontando. Es decir, que no sé si ahora hay mucha intención por parte de los gobiernos occidentales, si hablamos de Estados Unidos, de Europa, de China, de poder cumplir y realizar esta compensación. Sí, también, por ejemplo, en mi país, los gobiernos que están, bueno, depende del país, porque mi país está colonizado por los franceses, y los gobiernos que están allí, por ejemplo, el presidente, lo único que lo ponen los franceses, ¿no? O sea, que si tienen un interés y lo ponen ellos. Y entonces, si tú saltas una línea o lo que sea, es lo que ha pasado a Idriss Déby, que lo ha matado su hijo, que si tú saltas una ley o lo que sea, te matan, ¿no? Eso como igual que Lumumba, el presidente de Congo, igual que Thomas Sankara, ¿no? Y eso es lo que hacen ellos. Lo único que les interesa es la riqueza de su suelo, ¿no? Eso es lo que les interesa. Nada más. Hacemos un par de preguntas más, ¿os parece? Por aquí al fondo, sí, tenemos un par de personas. Sí, mirad, hay dos personas al fondo y vendrán a ti ahora y hacemos estas tres, son y 25 y finalizamos. ¿Sí? Nosotros nos planteábamos que las casas no son casas de edificios que aquí no se pueden mover, allí son, bueno, nos ha dado la impresión que son maderas, o sea, son muy fáciles de transportar a otro sitio, entonces si han de recorrer tantos kilómetros hasta recoger el agua, ¿por qué no se acercan más estas casas hasta donde está el agua? Ok, hacemos lo mismo, recogemos las tres preguntas y contestamos. Contestan.
Muchas gracias por todo, por la explicación, por todo. Yo quería preguntar, dentro del contexto del Sahel, de todo el tema climático, el impacto que tiene. Se ha hablado muchísimo de la Gran Muralla Verde, como un proyecto que atraviesa, ¿no?, de punta a punta todo el Sahel, con la intención de frenar la desertificación. De alguna forma, por lo tanto, entrar en la estructura del conflicto que tenemos ahí, ¿no?, intentar darle la vuelta al cambio climático y empezar a tener otra vez un reverdecer, una posibilidad de agricultura, de ganadería, etcétera, etcétera. Me gustaría saber actualmente si sabéis, conocéis en qué punto está este proyecto, si toda la cuestión política está teniendo un impacto, de qué forma en el chat, si Adam lo conoces, y estos fondos económicos, como apuntaba la compañera, entiendo que vienen de otro lado, si están llegando estos fondos, si está realmente habiendo un impacto en las poblaciones como las que aparecían en el precioso documental que nos habéis compartido. Bueno, en general, un poco si conocéis la situación de la Gran Muralla Verde. Gracias. Gracias. Y... te acercan el micrófono, que así te oyen detrás. Una pregunta breve. Realmente me ha chocado que el maestro diera la clase en francés. Supongo que la lengua vehicular en todos los niveles, en las escuelas y en la universidad, debe ser el francés, supongo. Y es obligatorio, además, que sea así, o incluso en estas escuelas de las aldeas, digamos, también son bilingües. Gracias. Pues, si os parece, empezamos por la pregunta de esas casas y movimientos respecto a poblaciones nómadas. ¿Por qué en un lado y no otro? Bueno, la de documental no sé, pero en mi caso, por ejemplo, para mover las casas, es que tiene que tener un campo tuyo, ¿no?, para ir allí y construir en tu propio campo, ¿no? Y claro, si no tienes un campo al lado del pozo, no puedes construir una casa. Por ese motivo, nosotros hemos construido la casa en nuestro campo, ¿no? Es en nuestro territorio y etcétera. Entonces tenemos que ir a buscar agua obligatoriamente lejos de nuestra casa por este motivo. O sea, son poblaciones de tradición nómada, pero hay propiedad. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Y comentabas sobre este proyecto de esta línea verde en la zona del Sahel para detener la desertización. No sé si conocéis, yo sinceramente no sé en qué punto está. Sí que sé que a nivel político la zona es muy inestable porque es una zona en su mayoría francófona, si no me equivoco, y hay algunos gobiernos como Mali, no sé si Chad, que están como alejándose de la influencia de Francia y otros que no. Níger también, sí, sí. Sí, yo tampoco no conozco ahora mismo el estado de este proyecto. Hay muchos proyectos, hay muchas ideas buenas también, pero lamentablemente es lo que tú dices, ¿no? Sí que se está alejando de toda la influencia francesa. Y ahí lo hilo con también a la compañera que ha preguntado por los fondos, ¿no? Y en realidad, bueno, desde hace un año todavía el impacto es más grave porque, bueno, después de la decisión, bueno, no solo de Estados Unidos, pero no solo de acabar con la ayuda al desarrollo, pues el impacto que está teniendo en este contexto del Sahel, pero también en otros, es muy grave porque Estados Unidos y otros países, también Francia, también Alemania, otros países de la Unión Europea, están reduciendo la financiación al desarrollo y a la ayuda a todas estas poblaciones. Entonces, eso significa que Estados Unidos, que era el mayor donante de la ayuda al desarrollo y en ciertos países la mitad de los fondos eran de Estados Unidos, pues ya han dejado de recibirlo, se han parado todos los proyectos, todo lo que sea vinculado a movilidad y cambio climático no es una prioridad para países como Estados Unidos. Entonces, el impacto lo estamos viendo ahora y constatando y cada vez va a ser más fuerte y va a ser peor, ¿no? Entonces, para ello es muy necesario lograr el compromiso de otros países, de otros, no solo gobiernos, sino fundaciones privadas como la Fundación La Caixa o como otras filantrópicas y la población en general, ¿no? que
que puede contribuir y ayudar a las poblaciones del Sahel. Y por último preguntaba sobre la lengua, sobre el francés y la utilización en el país. En los pueblos, la mayoría de las escuelas son franceses, ¿no? O sea, como está organizado por franceses, son franceses. Pero claro, en el capital sí que hay bilingüe, ¿no? Hay francés, hay inglés y hay otros idiomas también. Pero entiendo que la utilización del francés viene de la tradición colonial, ¿no? Claro, sí. Del utilizarlo. Eso es como Guinea, ¿no? En Guinea Ecuatorial, que hablan español. Que hablan español. Lo mismo, sí. A no ser que alguien tenga una necesidad urgente de decir algo más, cerramos aquí, que son las 7:30 y 6 segundos, que esto es estupendo. Sí que antes de cerrar me gustaría animaros y deciros que viernes que viene, hoy hemos hablado de movilidad transnacional y viernes que viene hablaremos de movilidad interna, ¿vale? O sea, sin salir del país, y hablaremos de una zona que es Cajamarca en el Perú. Y del extractivismo minero y lo que produce el extractivismo minero, que también se podría hablar mucho en el Sahel. Y proyectaremos el documental Hija de la Laguna y tendremos al director del documental aquí como ponente, que eso es súper interesante. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos. Gracias.